Me llamo Noah Carter y tenía 16 años el día que mi vida terminó. Al menos eso dijeron los médicos. Lo que voy a compartir con ustedes no es un sueño ni una historia que inventé para sonar dramático. Es lo que vi y oí cuando mi corazón se paró y crucé la línea entre esta vida y la siguiente. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio. Mis padres creían en Dios, pero no éramos de los que hablaban mucho de él. Íbamos a la iglesia en Navidad y a veces en Pascua, hacíamos una breve oración antes de las comidas y luego seguíamos con nuestras vidas. Yo creía que era normal. Pensaba que conocer a Dios era lo mismo que conocerlo. Yo era un niño normal. Tocaba la guitarra en mi habitación cuando quería estar solo, hacía senderismo por los senderos cerca de casa e intentaba pasar desapercibido en la escuela. No destacaba. No era el mejor estudiante, el mejor atleta ni la voz más fuerte del grupo. Solo quería terminar la preparatoria, graduarme y ver qué venía después. Lo que no sabía era que mi corazón guardaba un secreto, una afección que los médicos luego llamarían arritmia, un problema de ritmo. No me molestaba mucho, y apenas pensaba en ello. Pensé que estaba bien hasta ese día. Era un martes de octubre. Recuerdo que el aire era fresco esa mañana, de esos que te hacen respirar como humo. El día escolar fue normal en todos los sentidos. Almorcé con mis amigos, asistí a la clase de matemáticas y bromeé con mi compañero de laboratorio de ciencias. No tenía ni idea de que mi siguiente clase sería la última en la Tierra. Jim estaba a mitad de clase cuando sucedió. Estábamos corriendo por el gimnasio cuando de repente sentí una opresión en el pecho. No como un tirón muscular, sino como si una banda de acero me apretara cada vez más. Se me nubló la vista. Las risas y el chirrido de las zapatillas en el suelo se desvanecieron hasta que no pude oír nada. Disminuí la velocidad, intenté pedir ayuda con la mano, pero mis brazos no se movían. El mundo se inclinó. El suelo se me vino encima, y luego nada. Más tarde supe que me desplomé delante de todos. Mi entrenador gritó que llamaran al 911. Empezó la RCP ahí mismo, en el suelo del gimnasio, pero no oí nada porque en ese momento ya no estaba en mi cuerpo. Estaba encima, mirando hacia abajo. Vi a mi entrenador arrodillado sobre mí, con las manos apretándome el pecho con fuerza. Mis compañeros se quedaron paralizados, boquiabiertos por la sorpresa. Alguien lloraba. Otros gritaban. Sentí que debería entrar en pánico, pero no fue así. Todo estaba en silencio. No como una habitación vacía, sino con un silencio que hacía que el mundo pareciera lejano. Entonces sentí algo detrás de mí. Al principio, era solo luz, suave, casi como el amanecer. Pero empezó a brillar más, a calentarse, y me di cuenta de que no era solo luz. Estaba vivo. Se acercó a mí con un propósito, y cada parte de mí quería acercarse a él a cambio. No me atrajo a la fuerza. Me dio la bienvenida. Y en el fondo, sabía que, fuera lo que fuese, me conocía. Me giré hacia él. El gimnasio, mis amigos, mi cuerpo. Todo se desvaneció como la niebla al sol. Di un paso adelante y la luz pareció envolverme, elevándome, llevándome a un lugar donde nunca había estado, pero que de alguna manera reconocía. Y ese fue el momento en que todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte empezó a cambiar para siempre. Si aún me acompañas después de escuchar esto, necesito decirte esto, lo que compartiré a continuación cambiará tu perspectiva sobre este mundo y el futuro. Si no quieres perderte el resto de este viaje, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo y dejar un comentario abajo. Tus palabras podrían animar a alguien más que necesite escuchar esta historia, porque lo que sucedió después fue solo el comienzo. En el momento en que entré en esa luz, todo lo que me había oprimido comenzó a desaparecer. El miedo, la inseguridad, el dolor en el pecho, incluso el recuerdo del suelo del gimnasio y la escena frenética que acababa de dejar atrás. Todo se disolvió como polvo a la luz del sol.
No caminaba exactamente. Tampoco flotaba. Era como si me llevara algo invisible pero completamente confiable. Cuanto más avanzaba, más brillante y cálida se volvía, pero no era intensa ni cegadora. Esta luz no se parecía a nada en la tierra. No solo brillaba sobre mí. Parecía brillar a través de mí, llenando cada rincón de mi ser. Y entonces me di cuenta de que no era solo luz. Era amor. No era el tipo de amor que cambia con el humor ni se desvanece con el tiempo, sino un amor que se sentía eterno, sólido, inquebrantable. Era tan real que casi me preguntaba cómo había sobrevivido toda mi vida sin él. La luz empezó a abrirse paso en un lugar. Al principio, fue como salir de un túnel a un campo abierto. Pero a medida que mis ojos se acostumbraban, vi que era más que un campo. Me encontraba al borde de lo que parecía un jardín, pero no un jardín que yo hubiera conocido. Los colores estaban vivos. No quiero decir brillantes, sino vivos. Cada flor parecía vibrar con su propia y suave melodía. La hierba bajo mis pies brillaba como si la luz fluyera a través de ella desde las profundidades de la tierra. Miré hacia abajo y vi mis pies descalzos tocando el suelo, pero no era tierra. Sentí como caminar sobre la paz misma. Sin frío ni calor, solo una comodidad perfecta. Mis pasos no dejaban huella. Me di cuenta de que no solo veía este lugar. Era parte de él. Cada color, cada sonido, cada movimiento resonaba en mi interior como si me perteneciera y yo perteneciera a él. A lo lejos, vi figuras, personas. No caminaban, sino que se deslizaban. Y aunque no podía distinguir sus rostros con claridad, sabía una cosa con certeza, se sentían como en casa. Pertenecían a ese lugar. Entonces ocurrió algo extraño. Por primera vez en mi vida, no me sentí como la forastera. No me sentí tímida ni incómoda, ni como si tuviera que preguntarme si me aceptaban. De alguna manera, sabía que sí. No por nada que yo hubiera hecho, sino porque este lugar, y quienquiera que lo hubiera creado, ya habían decidido darme la bienvenida. Di unos pasos hacia las figuras brillantes, pero entonces algo cambió en el aire a mi alrededor. Al principio fue sutil, casi como cuando sientes que alguien te mira incluso antes de verlo. Todo mi ser se volvió alerta, vivo. Mis pensamientos, mis emociones, incluso mi respiración, parecían estar firmes. Y entonces supe que alguien estaba allí. Me giré y fue entonces cuando lo vi. Al principio estaba a unos 6 metros de distancia, pero era como si llenara todo el lugar. No con su tamaño, sino con su presencia. Era alto, sí, pero no de una forma que me intimidara. Su fuerza no me amenazaba. Me tranquilizaba. Su ropa era blanca, pero no era de tela. Era como si la luz misma hubiera tomado forma y lo envolviera, pero fueron sus ojos los que me deshicieron. No tengo palabras para describirlos. No solo me miraban. Me observaban. En una sola mirada, sentí como si viera cada momento de mi vida. Lo bueno, lo malo, las veces que dudé, las veces que intenté ocultarme. Y, sin embargo, no había vergüenza en sus ojos. Solo amor. Mis rodillas se doblaron bajo su peso. Caí hacia adelante, no por miedo, sino porque no podía soportar esa santidad y no inclinarme. Él comenzó a caminar hacia mí. El sonido de sus pasos no era como el de unos pasos normales. Era como sentir poder y paz en un mismo sonido. Cuando llegó a mi lado, se arrodilló para que estuviéramos cara a cara. Noé, dijo. Solo mi nombre. No niño, ni hijo, sino mi nombre. Y en ese momento, recordé algo que ni siquiera sabía que había olvidado. Que estaba hecha para él. Que cada anhelo que había sentido era en el fondo un anhelo por este momento. Mi voz temblaba. ¿Es esto el cielo? Sonrió. Y al hacerlo, sentí como si todo el lugar se iluminara.
Estás viendo un atisbo de ello, dijo. Pero este no es tu momento para quedarte. Sentí un peso en el pecho que no tenía nada que ver con mi problema cardíaco. ¿Entonces por qué estoy aquí? Su mirada no vaciló. Porque hay cosas que debo mostrarte. Y cuando regreses, debes contárselas. ¿Contárselo a quién?, pregunté. Al mundo, dijo. Negué con la cabeza antes de darme cuenta. Pero solo tengo 16 años. ¿Por qué alguien me escucharía? Extendió la mano y tocó la mía. El contacto no fue como piel con piel. Fue como si un amor puro fluyera en mí, despertando cada parte de mi ser. Porque ves con claridad, dijo, porque tu corazón aún no ha sido sepultado por el miedo y el orgullo, y porque el enemigo no lo esperará. No entendí del todo lo que quería decir. Pero sabía esto. Fuera lo que fuese en lo que acababa de entrar, era más grande que yo. Mucho más grande. Y también sabía que no podía dar marcha atrás. Lo seguí sin dudar. No era como caminar junto a otra persona por la calle. Era más profundo, como si mi alma se moviera al ritmo de la suya. Cada paso que daba parecía deliberado, como si este camino hubiera sido escrito antes del inicio de los tiempos. El jardín se extendía interminable ante nosotros. Con cada paso, nuevas flores florecían donde sus pies tocaban el suelo. El aire mismo parecía vibrar de paz. No había sol en el cielo, pero todo estaba bañado de luz. No era luz que viniera de arriba, sino luz que irradiaba de él. No podía apartar la mirada de él. Su presencia era el equilibrio perfecto entre poder y humildad, autoridad y gentileza. No intentaba impresionar. Simplemente lo era. Estar cerca de él me hizo darme cuenta de lo pequeña que era y, al mismo tiempo, de lo profundamente amada que era. Después de un rato, llegamos a un amplio espacio abierto. En el centro se alzaba un árbol como ningún otro que hubiera visto. Sus hojas brillaban como el cristal, captando una luz que ni siquiera existía. La corteza brillaba como polvo de oro. Cerca de allí, oía agua, un arroyo que fluía con un sonido suave, casi cantor. Jesús se giró y me miró directamente a los ojos. Noé, repitió, y sentí el eco de mi nombre en lo más profundo de mí. ¿Sabes por qué te amo? Me tembló la voz. Porque eres Dios, sonrió, con esa misma sonrisa que parecía contener el cielo y la tierra. Sí, dijo, pero también porque yo te creé. Nunca fuiste un accidente. Cada detalle de quién eres, cada don, cada defecto, cada cicatriz, lo conozco todo. Y te amo. No porque te lo hayas ganado, sino porque eres mía. Bajé la mirada. No siempre me siento digna de ser amada, susurré. Lo sé, respondió con suavidad. Pero tus sentimientos no definen la verdad. Yo sí, extendió la mano y me tocó la frente. En un instante, mi mente se llenó de recuerdos. Momentos en los que me sentí invisible, indeseada, olvidada. Momentos en los que me senté sola en mi habitación, preguntándome si le importaba a alguien. Pero en cada recuerdo, lo veía allí, observándome, llorando cuando yo lloraba, susurrando palabras que entonces no había oído. No estás sola. Las lágrimas me inundaron la cara. Nunca supe que estabas ahí, dije. No tenías por qué saberlo, respondió con dulzura. Nunca estuve lejos. Entonces su expresión cambió. Seguía llena de amor, pero había gravedad en sus ojos. Noé, el mundo del que vienes está cambiando. Muchos me han olvidado, no solo con palabras, sino en sus corazones. Pronuncian mi nombre, pero ya no escuchan mi voz. Y por eso, se están desviando. ¿Por quién?, pregunté. Se giró y señaló hacia la distancia. En un instante, el jardín se desvaneció. El arroyo cantor, el árbol de cristal,
todo se disolvió hasta que estuvimos de pie sobre la tierra. Era como mirar hacia abajo desde el espacio, pero más cerca. Podía ver ciudades, calles, gente moviéndose, sin darse cuenta de que los observaban. Y entonces lo vi. La oscuridad no cubría el mundo entero como la noche, sino que se infiltraba como humo. Lenta, sutil, peligrosa. Hay un enemigo, dijo Jesús, y ha aprendido a disfrazarse bien. Señaló una figura muy abajo. Un hombre estaba de pie en un escenario ante una multitud inmensa. La gente aplaudió, vitoreó, incluso lloró mientras hablaba. Se veían inspirados, esperanzados. Este hombre, dijo Jesús, se ha convertido en la voz de millones. Dice todo lo correcto. Usa mi nombre. Cita mis palabras, pero su corazón no me pertenece. Miré más de cerca. En el escenario, el hombre sonrió y alzó las manos al cielo. Pero al instante siguiente, la escena cambió. Lo vi en una habitación privada mintiendo, firmando acuerdos secretos, burlándose del mismo Dios al que decía servir. Se me revolvió el estómago. Está fingiendo. Jesús asintió. Lleva una máscara y muchos de los míos han sido engañados. ¿Por qué permitiste que eso sucediera? Pregunté con una mezcla de confusión y rabia en la voz. Porque dejaron de buscarme, respondió. Dejaron de poner a prueba lo que oían. Confiaron en el carisma en lugar del carácter, en los aplausos en lugar de la verdad. Hubo un silencio denso, y luego su voz se hizo más fuerte. Pero la máscara caerá, y cuando lo haga, muchos corazones se romperán. Algunos se desmoronarán, pero otros despertarán. Te estoy preparando, Noé, para hablar antes de que llegue ese día. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué yo? Se acercó, su mirada se cruzó con la mía. Porque hablo a través de los humildes, de aquellos que el mundo no espera. Y cuando regreses, habrá quienes estén dispuestos a escucharte. No porque seas perfecto, sino porque hablarás desde lo que has visto. Entonces dijo algo que me atravesó como la luz a través de la sombra. Tu voz resonará en la oscuridad, pero yo estaré en el eco. Y así, la visión comenzó a cambiar de nuevo. La tierra bajo nosotros tembló. Podía sentir que algo se aproximaba, algo que lo cambiaría todo. En un momento, caminábamos por el jardín donde cada paso se sentía como respirar paz. Al siguiente, los colores se desvanecieron y yo estaba de pie con Jesús en un lugar tan alto que podía ver la tierra extendida bajo nosotros. No era un mapa. Estaba vivo. Los océanos relucían. Las ciudades vibraban con movimiento. Los ríos brillaban como vetas de plata. Al principio fue hermoso, como ver la creación con ojos que jamás habían conocido el pecado. Pero entonces empecé a oírlo. No un solo sonido, sino 1000 entrelazados. Gritos resonando en las calles, sollozos silenciosos en cocinas oscuras, discusiones acaloradas que desgarraban familias, cánticos de alabanza cantados con el corazón vacío. El ruido me oprimió hasta casi dejarme sin aliento. Jesús no apartó la mirada del suelo. Su mirada era firme, pero contenía una tristeza tan profunda que me dolía el pecho. Sin decir palabra, levantó la mano y la escena bajo nosotros se acercó como si el mundo mismo se acercara. Vi a un niño en una habitación iluminada solo por la pantalla de un teléfono, navegando durante horas, pero con más hambre que al principio. Vi a un padre demasiado avergonzado para orar, aunque la Biblia estaba abierta en la mesa junto a él. Vi a pastores perfeccionando sermones que agradarían a la multitud, pero que nunca confrontarían el pecado. Vi a amigos evitando las duras verdades para mantener conversaciones agradables. Una tenue neblina oscura se cernía sobre cada escena, sin irrumpir, sino filtrándose como humo por las grietas más pequeñas. Se camuflaba bien, adoptando rostros de encanto, progreso e incluso bondad. Pero su toque siempre era el mismo. Apagó el deseo de Dios. Jesús finalmente habló.
pronuncian mi nombre, pero no escuchan mi voz. Y cuando ya no me oyen, empiezan a seguir otras voces. Señaló, y de repente la imagen se redujo a una gran multitud. Un escenario se alzaba en el centro, con las luces encendidas y las cámaras enfocando a un hombre. Saludó a la gente con una sonrisa que los hizo sentir seguros. Su voz era rica, sus palabras, pulidas. Hablaba de moralidad, unidad y fe. Cada frase sonaba bien, pero incluso desde allí sentí la diferencia. Las palabras eran como hojas sin raíces. Y entonces, con un simple gesto de la mano, Jesús retiró la escena como si levantara un velo. Ahora veía al mismo hombre solo. Su tono era cortante, su risa carecía de calidez. Hablaba de las personas como si fueran herramientas, no almas. Se hacían tratos y se manipulaba la verdad para que les quedara bien. Hablaba de Dios solo para ganarse la confianza. Miré a Jesús. Creen en Él. Creen que los está guiando hacia ti. Han dejado de poner a prueba lo que oyen, dijo en voz baja. Prefieren el carisma al carácter, los aplausos a la verdad. No me preguntan. El panorama se amplió de nuevo, mostrando más líderes, algunos conocidos, otros apenas notados, que habían cambiado la humildad por influencia. Empezaron con sinceridad, pero en algún momento del camino aceptaron los halagos y temieron la corrección. ¿Por qué me muestran esto?, pregunté. Porque el desenmascaramiento vendrá, dijo Jesús. Y cuando suceda, la sacudida será grande. Si su fe descansa en un hombre, caerán con él. Pero si su fe descansa en mí, permanecerán. Hizo otro gesto, y mi mirada se dirigió a pequeños rincones, casi ocultos. Una mesa de cocina donde una madre oraba por el futuro de sus hijos. Una iglesia modesta con unas pocas voces fieles que cantaban desde el corazón. Un grupo de adolescentes en el suelo de una sala leyendo las escrituras y escuchando atentamente. No son ruidosos, dijo Jesús. Pero son verdaderos. El río de la vida fluye aquí hacia los lugares bajos. Vi cómo la neblina intentaba colarse en esos lugares, pero no pudo detenerse. La oración la alejó. La humildad cerró la puerta. Entonces Jesús me miró. Debes decirles, amen la verdad más que las voces que les agradan. Examinen cada espíritu. Reconozcan mi voz por ustedes mismos. El temblor es misericordia. Liberará a quienes estén dispuestos de lo que jamás podría retenerlos. La visión de la tierra comenzó a desvanecerse, y el jardín regresó, resplandeciendo en su serena belleza. Pero ya no lo veía con la misma inocencia. Mi corazón estaba pesado, pero firme. Ahora entendía que la verdad no es frágil. Sobrevive a la prueba, y quienes la aman se mantendrán firmes incluso cuando la tierra tiemble bajo sus pies. Nos movimos sin pasos, sin que el aire corriera. Sin embargo, el jardín se disolvió a nuestro alrededor. La quietud dio paso a algo más pesado, una quietud que no era paz, sino anticipación. Jesús estaba de pie junto a mí, con la mirada fija al frente. Seguí su mirada. Estábamos viendo un enorme salón lleno de gente. Había luces, cámaras y un escenario que se elevaba como una plataforma para alguien que debía ser visto. Y allí estaba él, el hombre que había vislumbrado antes, el líder. Su voz resonó entre la multitud como una melodía ensayada. Habló de unidad, de moralidad, de fe. Cada palabra parecía perfectamente elegida. La gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos, asintiendo, aplaudiendo, algunos con lágrimas en las mejillas. Quería creerle. Todo lo que decía sonaba bien. Era familiar, seguro, casi reconfortante. Pero algo más profundo en mí, algo que había despertado al caminar con Jesús, me inspiraba cautela. Y entonces, sin previo aviso, Jesús extendió la mano y descorrió lo que parecía una cortina de aire. La escena cambió al instante.
Estábamos detrás de la imagen pública, en una sala privada. El mismo hombre estaba sentado a la mesa, con una postura aún segura, pero las palabras que salían de su boca eran diferentes ahora. Eran agudas, cargadas de cinismo. Se burlaba de quienes lo habían alabado. Bromeaba sobre su confianza como si fuera una debilidad que explotar. Su tono hacia el nombre de Dios era casual, despreocupado, como si fuera una herramienta para usar en lugar de un señor al que adorar. Tenía papeles extendidos ante él. Contratos, acuerdos, firmas que intercambiaban verdad por ventaja. Los teléfonos vibraban con mensajes. Los tratos se cerraban en susurros. No era el reino de Dios lo que estaba construyendo, sino algo mucho más pequeño, hecho a su imagen. Se me revolvió el estómago. Vaya. No te ama, dije en voz baja, casi ahogándome las palabras. Jesús asintió lentamente. Le encanta lo que puede obtener al usar mi nombre. Me miró con una expresión llena de dolor y certeza. Empezó con buenas intenciones, pero dejó que los aplausos se convirtieran en su alimento. El orgullo echó raíces. Llegó el acuerdo. Dejó de preguntarme que tenía razón. Dejó de permitir que lo corrigiera. Vi destellos de su vida. Momentos en los que alguien le había dicho la verdad, ofreciéndole la oportunidad de volver atrás. Cada vez, él la ignoraba. Algunos de esos sinceros fueron silenciados. Otros, desacreditados. Y la multitud afuera seguía vitoreando. Entonces vi lo que se avecinaba. Al principio, fue una acusación pequeña y silenciosa, un titular que apenas causó revuelo. Sus partidarios lo desestimaron de inmediato, defendiéndolo como si defendieran a Dios mismo. Lo llamaron mentira, persecución, un ataque a un buen hombre. Pero la verdad tiene una forma de imponerse. Salieron a la luz más cosas. Cartas, grabaciones, testimonios. Las grietas en la máscara se agrandaron. La imagen pública comenzó a desmoronarse. Lo volví a ver en el escenario, pero sus ojos ya no brillaban de confianza. Había rigidez en su sonrisa, un peso en sus hombros. Tras él, los aliados se distanciaron. Las organizaciones cortaron lazos. Los libros desaparecieron de los estantes. Algunos seguidores se aferraron a él con más fuerza que nunca, negándose a creer. Otros se quedaron paralizados, con la fe quebrantada. El dolor en la multitud era agudo. Vi salas de estar donde la gente lloraba, sintiéndose no solo traicionada por el hombre, sino como si Dios mismo les hubiera fallado. Vi pastores en santuarios oscuros susurrando oraciones que parecían más bien confesiones. ¿Cómo no lo vimos? Me volví hacia Jesús, luchando por contenerlo. Están heridos. Algunos se alejarán de ti por su culpa. Su voz era firme pero tierna. Por eso debes decirles que nunca fui yo quien les falló. Su fe estaba en un hombre, no en mí. La escena cambió de nuevo. Vi un grupo pequeño, no los famosos ni los ruidosos. Hablaban la verdad con dulzura. No se regocijaban por la caída. Abrieron las escrituras y guiaron a la gente hacia Cristo. Oraron con los desilusionados. Les recordaron que Jesús es el mismo incluso cuando los hombres caen. Estas eran las voces de sanación, y no tenían otro foco que su presencia. Jesús se volvió hacia mí. Habrá más de esto, dijo. Más máscaras, más desenmascaramientos. El enemigo sabe usar el encanto y el lenguaje para imitar la luz. Por eso mi pueblo debe aprender a reconocer mi presencia, no solo mi nombre. Volvió a poner su mano sobre mi corazón. Ponlo todo a prueba. Aférrate a lo bueno. No dejes que la caída de un hombre sacuda tus cimientos si tu cimiento está en mí. Solté un suspiro lento, sintiendo su peso sobre mí. Esto no era solo una advertencia sobre un líder.
Se trataba de un patrón, un peligro que seguiría acechando a menos que la gente aprendiera a ver más allá de las apariencias. Al desvanecerse la visión, me encontré de nuevo en el jardín, pero la paz que allí se sentía diferente ahora. No era la suave bienvenida de antes. Era la profunda firmeza de quien se prepara para una tormenta. Sabía que lo que acababa de ver no debía guardarse en silencio. Debía ser contado. Y antes de que pudiera decir otra palabra, Jesús dijo, hay más que debes ver. La verdad es más grande que la caída de un hombre. Si me estás escuchando ahora mismo, quiero pedirte que te suscribas a este canal y compartas en los comentarios lo que te haya llamado la atención hasta ahora. Nunca se sabe quién podría leer tus palabras y encontrar el valor para volver a Jesús antes de que sea demasiado tarde. La pesadez de lo que acababa de ver aún me aferraba cuando Jesús se giró y extendió su mano. Hay algo más que debes saber, dijo. El jardín comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez el cambio fue suave. La luz se concentró a nuestro alrededor, no solo ante mis ojos, sino dentro de mí, como si mi alma fuera atraída hacia arriba. No había sensación de viento ni movimiento. Sin embargo, sabía que ascendíamos. Entonces nos detuvimos y lo vi. Ante mí se extendía un lugar tan hermoso que las palabras parecen una traición para describirlo. No era el jardín en el que había entrado al principio. Era más grande, más pleno, más vivo, un horizonte sin fin. La luz se derramaba por el aire. Sin embargo, no podía ver el sol. Los colores no solo eran más brillantes que los de la tierra. Eran puros. Cada matiz parecía cantar. El sonido estaba en todas partes, no era música de instrumentos, sino el sonido de la existencia misma alabando. Era alegría en forma audible, y fluyó a través de mí hasta que sentí que me disolvía en ella. Vi gente, infinidad de gente, pero el espacio nunca estaba abarrotado. Estaban completos, rostros sin miedo ni tensión, cuerpos sin enfermedad ni dolor. No había sillas de ruedas, ni camas de hospital, ni muletas, ni ojos cansados. Cada persona irradiaba vida, no porque fuera perfecta en sí misma, sino porque el amor la llenaba por completo. Algunos se abrazaban como familia, separados hacía tiempo. Otros caminaban juntos conversando, con risas cálidas y sin sombras. Los niños jugaban sin peligro, sin crueldad, sin lágrimas. Mis ojos captaron a un grupo reunido cerca de un río como ningún otro que hubiera visto. Brillaba como un cristal fluyendo claro y vivo. Me di cuenta de que el sonido de su corriente no era solo agua. Era la paz misma en movimiento. Jesús dijo que junto a mí está el hogar que he preparado para quienes me aman. No solo con los labios, sino con la vida. Para quienes me siguieron en el camino difícil, quienes obedecieron incluso cuando fueron incomprendidos. Tragué saliva con dificultad. ¿Por qué no habla más gente de esto? Me miró con una expresión tierna y triste a la vez. Porque han olvidado para qué fueron creados. Viven tan ocupados sobreviviendo al mundo que olvidan que fueron creados para la eternidad. Caminamos por la orilla del río y con cada paso mi anhelo crecía. Quería quedarme aquí para siempre. Todos los miedos que había cargado ahora me parecían absurdos, como sombras comparadas con el sol. Noté algo. La luz aquí tenía peso. No era solo brillo. Era sustancia. El amor también era así. No era solo una emoción. Era una presencia. No solo te sentías amado. Estabas envuelto en ella, definido por ella. Vi gente de todas las naciones hablando idiomas diferentes. Sin embargo, no había división. La unidad era más profunda que cualquier cosa en la tierra. No una uniformidad, sino una armonía. Cada vida era una nota distintiva en una canción que no podría interpretarse sin ellas. Un pensamiento surgió en mí casi dolorosamente. ¿Por qué alguien elegiría irse de aquí? Jesús pareció oírlo.
Nadie que verdaderamente entre aquí elegiría irse jamás, dijo. Pero no todos los que pronuncien mi nombre vendrán aquí. La casa de mi Padre es para quienes me conocen, quienes caminan conmigo, quienes permiten que mi espíritu los renueve. Su voz era serena, pero con gravedad. El cielo no era una recompensa casual. Era el hogar de los redimidos, y la redención le costó todo. Nos detuvimos al borde de un vasto campo donde la hierba ondulaba sin viento. Más allá, la luz parecía intensificarse aún más, como si el centro de toda alegría estuviera justo al otro lado del horizonte. Quería correr hacia él, pero también sabía que este atisbo era un regalo, aún no mi destino. Jesús se volvió hacia mí. Noé, lo que te estoy mostrando es para anclar tu esperanza. Verás muchas cosas que quebrarán la fe de otros. Pero si tus ojos permanecen fijos en lo eterno, no te conmoverás. Volví a mirar el río, a la gente, la luz eterna. Sentí el corazón lleno y roto a la vez. Si esto era un vistazo, ¿qué sería de esa plenitud? Y entonces su expresión cambió. La calidez en sus ojos permaneció, pero un nuevo peso se apoderó de sus palabras. Ahora debes ver el otro lugar, el que nunca cree para ellos. Sin embargo, donde muchos eligen ir, la luz a nuestro alrededor comenzó a atenuarse. El aire se enfrió y el sonido de la alegría se desvaneció como un recuerdo que se desvanece. El desvanecimiento de la luz del cielo fue lo primero que sentí. No como una oscuridad repentina, sino como una lenta retirada de todo lo que hacía respirar mi alma. El calor, la música, el aire vital. Todo empezó a desvanecerse, como ver el sol hundirse en el horizonte. Sentí que mi espíritu también se hundía. Jesús permaneció a mi lado, pero su expresión ya no era la de un guía que me muestra belleza. Había tristeza en sus ojos, profunda e inquebrantable, como el dolor de quien ha visto marcharse a demasiados. El cambio en el aire fue brusco. Al principio, noté silencio, pero no la paz que había sentido al dejar mi cuerpo. Este era el silencio del abandono, de un lugar donde ninguna canción podía echar raíces. El suelo bajo mis pies estaba agrietado y seco, extendiéndose en sombras que parecían respirar. Entonces lo oí. Al principio fue débil, un solo grito lejano, luego otro, y otro, hasta que el sonido se convirtió en una marea de voces, cada una cargada de agonía. No había ritmo en ellas, ni armonía, solo desesperación. Unas siluetas se movían en la oscuridad. Mi corazón estaba apesadumbrado, pero ardía de urgencia. Sabía que lo que había visto no debía quedarse solo conmigo. Era una advertencia, un llamado a preparar los corazones ahora, antes de que el mundo se vea obligado a ver lo que no quiere. Jesús me miró una última vez antes de seguir adelante. Los días venideros pondrán a prueba cada corazón, pero los que me pertenecen no serán vencidos. Caminamos en silencio un rato, mientras el jardín se extendía interminablemente a nuestro alrededor. Mi mente repasaba constantemente las imágenes de aquel líder, los elogios de la multitud, la oscuridad de sus momentos privados, el caos que le siguió. Todo era demasiado real, demasiado cercano al mundo que yo conocía. Jesús finalmente se detuvo junto a un árbol alto cuyas hojas brillaban como plata bajo la luz. Se giró hacia mí y sus ojos tenían la misma claridad penetrante que cuando nos conocimos aquí. Noé, dijo, el tiempo que te queda en la tierra no es solo para vivir. Es para elegir. Sentí sus palabras penetrar en mí, pesadas y agudas. ¿Elegir? Pregunté. Sí. Cada persona que conoces está tomando una decisión. Lo sepan o no, están eligiendo caminar conmigo o alejarse. No hay término medio, no hay un lugar seguro entre la luz y la oscuridad. Cada paso los acerca más a uno u otro. Pensé en mis amigos, mi familia, incluso en desconocidos que había visto en la calle. Reían, trabajaban, hacían planes para el futuro. Sin embargo, me di cuenta de que muchos vivían sin siquiera pensar a dónde los llevaban esos pasos. Jesús continuó,
el engaño que viste no solo vendrá de líderes o gobiernos. Vendrá de los deseos del corazón, orgullo, miedo, avaricia, comodidad. Estos alejarán a la gente de mí si no se entregan. Su tono se profundizó. Seguirme tiene un precio. Algunos perderán amigos. Algunos perderán estatus. Algunos perderán la vida. Pero lo que ganan no se les puede quitar. Mi presencia, mi reino, mi vida en ellos para siempre. Tragué saliva con dificultad. ¿Pero qué pasa si tienen miedo? ¿Y si quieren creer, pero no saben cómo soltar todo lo demás? Se acercó y su presencia me protegió. Entonces diles que empiecen aquí. Créeme, incluso con manos temblorosas y corazones inseguros, da el primer paso hacia mí. No desprecio la debilidad. Allí las encuentro. La escena cambió de nuevo, y vi a personas de todas las edades y naciones en una encrucijada. A un lado había un camino ancho, bordeado de brillantes distracciones, riqueza, éxito, popularidad, placer. Al otro lado había un sendero angosto, empinado y accidentado, con pocos viajeros. Algunos se quedaron paralizados, mirando de un lado a otro, desgarrados por la vacilación. Otros caminaron con valentía hacia el camino ancho, sin percatarse de que terminaba en oscuridad. Unos pocos, a menudo inadvertidos, se dirigieron hacia el sendero angosto, con el rostro serio, a paso lento pero firme. Esta es la elección, dijo Jesús. Y por eso debes hablar. Cada historia, cada testimonio, cada advertencia es una oportunidad para que alguien cambie. No la desperdicies. Volví a mirar el sendero angosto y a los viajeros que lo recorrían. Llevaban cargas, sí, pero noté algo. Nunca estaban solos. Incluso cuando tropezaban, había una luz a su lado que los guiaba. Volví a Jesús. Así que, cuando regrese, mi vida ya no será solo mía. Él asintió. Tu vida nunca fue solo tuya. Te fue confiada para mis propósitos. Y ahora has visto demasiado para callar. Sus palabras no parecían una orden, sino un llamado. Uno que me quemaba por dentro, impulsándome a actuar. Pensé en la gente que se burlaría, que se negaría a escuchar. Y, sin embargo, el recuerdo de los llantos del infierno y la alegría del cielo me recordó que el riesgo valió la pena. Jesús miró más allá de mí, como si viera las mismas personas que escucharían mi historia. Diles la verdad con amor. Diles que el tiempo apremia. Diles que soy la única puerta a la vida. Y que sigue abierta por ahora. El jardín se iluminó más, como si se preparara para mi partida. Se me encogió el corazón. No quería irme de allí, pero sabía que ya había tomado una decisión. La luz del jardín se hizo más intensa, envolviéndonos como el amanecer. Sabía que mi tiempo aquí llegaba a su fin. Todo mi ser anhelaba permanecer en la presencia de Jesús, caminar entre la belleza sin sombra. Pero sus palabras aún resonaban en mi alma. Debes hablar. Jesús se acercó, su rostro lleno de amor y seriedad. Noé, recuerda esto. Las visiones que has tenido no son solo para tener miedo, sino para despertar. Algunos escucharán tus palabras y encontrarán vida. Otros se alejarán, pero tú no eres responsable de su decisión, solo de comunicarles la verdad. Asentí, aunque sentía un gran pesar. ¿Te volveré a ver? Su voz se suavizó. Siempre estoy contigo. Cuando hablas de mí, estoy cerca. Cuando rezas, te escucho. Y cuando tu tiempo en la tierra realmente termine, seré yo quien te dé la bienvenida a casa. Ese pensamiento me llenó de anhelo y valor. Entonces lo sentí, una atracción, suave al principio, luego más fuerte. El jardín empezó a desvanecerse, los colores se tornaron blancos. Miré hacia abajo y vi cómo la luz que envolvía mis manos se disolvía en niebla. Mi espíritu se alejaba.
Diles que voy, dijo Jesús por última vez. Diles que estén listos. Y entonces, la oscuridad. Jadeé y el aire me inundó los pulmones como un torrente. Abrí los ojos de golpe y vi el techo en penumbra de una habitación de hospital. Las máquinas pitaban con urgencia. El rostro surcado de lágrimas de mi madre se inclinaba sobre mí, sus manos apretaban las mías. Enfermeras y un médico se movían rápidamente a mi alrededor, pero solo podía pensar, he vuelto. El peso de todo lo que había visto se cernía sobre mí como un manto inquebrantable. La luz del cielo, el horror del infierno, el líder que sería desenmascarado, la decisión que cada alma debe tomar. Todo me quemaba por dentro. Sabía que nunca podría volver a vivir como antes. Los días posteriores a mi recuperación no fueron fáciles. Algunos escucharon mi historia con el corazón abierto. Otros se rieron, descartándola como un sueño o una alucinación. Pero yo sabía la verdad. Había estado allí. Había caminado donde esta vida no puede llegar. Y por eso hablo ahora, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Hablo con quien cree tener más tiempo. Hablo con quien confía más en las personas que en Dios. Hablo con quien se siente demasiado roto para ser amado, demasiado perdido para ser salvado. Escúchame. Jesús es real. Su amor es real. Su advertencia es real. Y tu decisión importará por la eternidad. No esperes el momento perfecto. No esperes a que el mundo se calme. No hay promesa de mañana. Él está a la puerta ahora, llamando, esperando a que le abras. Si te vuelves a Él, confiesas tus pecados y confías en Él como Señor y Salvador, serás perdonado. Serás renovado. Y pase lo que pase en este mundo, si los líderes ascienden o caen, si las naciones se tambalean o fracasan, estarás seguro en Él. Vi lo que viene. Vi el precio de rechazarlo. Vi la alegría de quienes le pertenecen. No puedo decidir por ti, pero puedo decirte esto, elegir a Jesús es la única opción que lleva a la vida. Y cuando llegue mi último día, lo volveré a ver. Los mismos ojos, la misma voz, el mismo amor que me rescató de la muerte. Y ruego que cuando ese día llegue para ti, lo escuches decir, bien hecho. Bienvenido a casa. Amigo, si mi testimonio te ha tocado el corazón hoy, te pido que lo compartas. Que otros escuchen la advertencia y la esperanza. Y antes de irte, deja un comentario con tu opinión y suscríbete a este canal para que juntos podamos difundir este mensaje al mayor número posible de personas. Tu voz puede ser clave para que alguien cambie de rumbo. El tiempo apremia. Elige la vida hoy.